El imperio de 900 millones estaba a punto de caer. Braulio Cárdenas estaba sentado en la fría sala del Tribunal Comercial de Houston. Sus pesadas manos descansaban sobre la mesa de la defensa. Lo estaban llamando estafador. Estaba a punto de perder cada camión y cada almacén que había conseguido en su vida. Todo por un simple acto de bondad que había realizado 15 años atrás, durante una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre el sector este de Houston aquella noche. Era uno de esos aguaceros implacables que convertían el canal de navegación del puerto en una interminable lámina de agua oscura. Braulio acababa de terminar un turno doble reparando motores. El olor a aceite pesado, salitre del Golfo y humo de diésel todavía se aferraba a su chaqueta de lona como una segunda piel. Tenía 31 años en ese entonces. Era viudo, un mexicoamericano de primera generación con la grasa del trabajo permanentemente incrustada en los nudillos. Lo único que quería aquella noche era comprar un poco de comida caliente y volver a casa con su hijo Mateo. Sabía que el niño lo estaba esperando, luchando por mantenerse despierto mucho más allá de su hora de dormir. Braulio caminaba con el cuello de la chaqueta levantado para protegerse del viento frío. Sus botas de trabajo chapoteaban en los charcos del pavimento agrietado. Su mente ya estaba a medio camino de su pequeño y húmedo apartamento. Fue exactamente en ese momento cuando la vio. Una niña de no más de 9 años estaba acurrucada debajo del toldo roto de una vieja estación de autobuses. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho y aferraba una mochila rota contra su cuerpo como si fuera lo último que poseía en el mundo. Su cabello estaba empapado y pegado a su rostro. Sus zapatos tenían agujeros en las puntas, por donde entraba el agua helada. Ella observaba a los extraños pasar con la cautelosa quietud de un animal acorralado. Era la mirada de una niña que ya había aprendido que pedir ayuda casi siempre tenía un precio mayor que el alivio que ofrecía. Nadie había venido por ella. Nadie en toda la ciudad parecía estar buscándola. Braulio se detuvo. Algo en su pecho, algo que había permanecido en silencio desde la muerte de su esposa, comenzó a agitarse en contra de su voluntad. No actuó por impulso. El impulso era un lujo que los hombres pobres y trabajadores casi nunca podían permitirse. Sabía perfectamente que el hecho de que un hombre adulto se acercara a una niña perdida en la oscuridad podía asustarla mucho más que el propio frío de la noche. Así que mantuvo la distancia. Se agachó a unos pasos de ella y le preguntó su nombre con la misma voz baja y calmada que usaba para despertar a su propio hijo de una pesadilla. Ella lo miró con ojos oscuros y desconfiados. Le dijo que se llamaba Luciana Mora y absolutamente nada más. Braulio asintió lentamente. Cruzó la calle bajo la tormenta y utilizó un teléfono público para llamar a la policía local. Pidió que enviaran a alguien de los servicios de protección infantil. Braulio quería que cada parte de aquello se hiciera correctamente, a plena luz, conforme a la ley y sin ocultar nada. Pero no se marchó. No la dejó sola en la oscuridad. Caminó hasta el mostrador de una tienda abierta a las 24 horas en la esquina. Compró un cartón de leche tibia y una chaqueta barata. Regresó a la estación de autobuses y colocó ambas cosas junto a ella, sin decir una sola palabra. Luciana no le dio las gracias. Al principio, ni siquiera se movió. Se limitó a estudiar la chaqueta y la leche como si fueran una trampa, como si el mundo le hubiera enseñado que todo regalo venía acompañado de un precio oculto. Después de un largo momento, con la voz temblando por el frío, le hizo una sola pregunta que permanecería clavada en el corazón de Braulio durante el resto de su vida. ¿Vas a regresar?, preguntó ella. Braulio se quedó completamente inmóvil. Conocía aquella pregunta. La había escuchado en la voz de su propio hijo durante las noches en que tenía que trabajar turnos dobles en el puerto. La había sentido en su propio pecho cuando era niño, y esperaba en un porche a un padre que nunca regresó. Miró a aquella niña empapada, cautelosa y completamente sola, y comprendió con una claridad aplastante que ella no estaba preguntando solamente por aquella noche. Estaba preguntando si alguien, en todo aquel vasto y frío mundo, elegiría quedarse a su lado. Los meses siguientes estuvieron marcados por la paciencia y un papeleo interminable. Braulio se sometió a las entrevistas de los trabajadores sociales, toleró las visitas a su pequeño apartamento y rellenó formularios hasta que le dolieron las manos. Poco a poco, se convirtió en su tutor legal. Finalmente, en una pequeña oficina del condado,
bajo luces fluorescentes y frente a un secretario cansado, firmó los documentos de adopción. No era rico cuando lo hizo. No era poderoso y no tenía nada que demostrarle a nadie. Braulio acogió a Luciana por la razón más simple y pura que un ser humano puede tener. Lo hizo por pura compasión, ofrecida en un momento en el que él mismo apenas conseguía salir adelante. Ese mismo día, al llegar a casa, se arrodilló frente a ella. Puso la llave de la casa en la pequeña palma de Luciana y cerró sus dedos alrededor del metal frío. La miró a los ojos y le dijo algo que ella llevaría consigo durante los siguientes 15 años. En esta familia, la palabra es sagrada, y en esta casa, nadie se queda afuera bajo la lluvia. Aquella frase se convirtió en la promesa central de todo lo que vino después. El tiempo avanzó como siempre lo hace, mucho más rápido de lo que cualquiera espera. Braulio mantuvo su trabajo en el puerto durante el día, reparando motores diésel y camiones de carga pesada. Pero por las noches, sentado en la mesa de la cocina bajo una lámpara con la pantalla torcida, aprendió por sí mismo cómo funcionaba el negocio del transporte de carga. Se dio cuenta de algo que los hombres de traje de las oficinas corporativas nunca se molestaban en observar. Notó que toda la industria logística perdía dinero a causa de 1000 pequeñas ineficiencias. Los camiones regresaban vacíos después de entregar sus cargas. Los almacenes frigoríficos permanecían inactivos mientras esperaban órdenes que llegaban tarde. Los contenedores quedaban inmovilizados en los muelles durante días. Todo aquello ocurría simplemente porque las grandes empresas acaparaban la información y se negaban a coordinarse. Braulio había pasado toda su vida trabajando en medio de aquellas ineficiencias, y comenzó a imaginar, motor por motor y ruta por ruta, cómo un hombre podía resolverlas. Desde un garaje estrecho con goteras en el techo, fundó Logística Cárdenas. Empezó con 3 camiones de segunda mano y un programa de gestión de despachos muy básico que Mateo y Luciana lo ayudaron a manejar cuando tuvieron la edad suficiente para sentarse frente a un teclado. Braulio poseía algo que les faltaba a los demás ejecutivos y que no podía comprarse a ningún precio. Entendía a los trabajadores, entendía a los choferes, a los mecánicos y a los estibadores que movían la carga del país con sus propias espaldas. Los entendía porque había desempeñado aquellos mismos trabajos. No construyó su empresa desde una sala de juntas con paredes de cristal. La construyó a base de barro, sudor y el simple honor de cumplir los plazos de entrega que había prometido. La palabra de un hombre. En los muelles de Houston, se corrió la voz de que Cárdenas era un apellido en el que se podía confiar. Luciana creció dentro de aquel mundo. Absorbió de su padre adoptivo una paciencia y un respeto por sí misma que ninguna escuela privada podría haberle enseñado jamás. Nunca fue una criatura frágil escondida en un rincón. La imagen de ella durante aquellos años era siempre la misma. Una adolescente de pie bajo la luz amarillenta del garaje, con el olor a aceite de motor en el aire, leyendo un libro gastado de derecho contractual. Escuchaba atentamente mientras Braulio le explicaba la letra pequeña de un acuerdo de transporte. Una noche, le preguntó por qué parecía que la gente pobre siempre perdía en el momento en que no comprendía el papeleo. Braulio no tenía una respuesta fácil para los problemas del mundo, pero le dio la respuesta más sincera que conocía. En esta vida puede que no tengas dinero, pero nunca, jamás, firmes nada que no hayas leído hasta la última palabra. Aquella oración plantó una semilla en la mente de Luciana, que algún día acabaría definiendo por completo su futuro. Decidió que estudiaría Derecho. Cuando llegaron las elevadas facturas de la matrícula universitaria, Braulio vendió el primer camión que había comprado en su vida para pagarlas. Aunque la empresa necesitaba desesperadamente aquel dinero durante esa temporada, Mateo, que ya era un joven experto en sistemas, y veía a Luciana como su verdadera hermana, dijo que, si ella quería ser abogada, toda la familia sostendría aquel sueño unida. Ese era el vínculo que de verdad importaba. A lo largo de 15 años, Logística Cárdenas se expandió hasta convertirse en un imperio del transporte. Alcanzó un valor de casi $900 millones. La empresa contaba con puertos secos, almacenes de cadena de frío y enormes contratos federales que permitían transportar bienes por todo el sur y el este del país. Pero cuanto más grande se hacía la empresa, más desconocido se veía obligado Braulio a sentar alrededor de la mesa de su junta directiva. Y ahí, aunque él todavía no lo sabía, fue donde comenzó el verdadero peligro. En el presente,
Braulio Cárdenas ya no era un mecánico sin dinero. Era el fundador de un imperio indispensable. Sin embargo, seguía usando la misma chaqueta de lona gastada. Continuaba atándose cada mañana las botas de trabajo con punta de acero. Todavía almorzaba sentado sobre una caja volcada junto a los choferes, en lugar de hacerlo en lujosos comedores ejecutivos. Para los hombres y mujeres latinos que movían la carga, aquella humildad lo convertía en un líder digno de ser seguido. Pero para la junta directiva, lo convertía en una reliquia vergonzosa. Donovan Sterling era el presidente de aquella junta. Era un hombre pulido, nacido en la riqueza, que vivía entre comités y almuerzos en clubes privados. Donovan había llegado a considerar las costumbres obreras de Braulio como una debilidad que debía explotar, no como una virtud. Para él, el acento de Braulio, sus botas sucias y su lealtad hacia los empleados eran obstáculos para alcanzar la verdadera rentabilidad corporativa. Por eso, Donovan formó una alianza privada con Victoria Kensington. Victoria era la directora ejecutiva de Kensington Equity, un gigantesco fondo de inversión de Wall Street. Provenía de una familia de antigua fortuna y llevaba su crueldad financiera como si fuera un perfume caro. Para ella, las empresas no tenían alma, solo eran conjuntos de activos que podían venderse por partes. Juntos idearon un plan para obligar a Braulio a entregar sus acciones mayoritarias por una fracción de su verdadero valor. Querían devorar el imperio que había construido con sus propias manos y después despedir a miles de trabajadores para aumentar los márgenes de beneficio. Su estrategia era paciente, venenosa y extremadamente precisa. Donovan fabricó una demanda civil de enormes proporciones centrada en un antiguo y complejo contrato de transporte. Acusó formalmente a Braulio de utilizar activos de la empresa para financiar un fideicomiso privado destinado a su familia. De manera aún más específica y cruel, lo acusaron de desviar millones hacia Luciana, la hija adoptiva, con quien no compartía ni una gota de sangre. El objetivo era convencer a un tribunal federal de que congelara los derechos de voto de Braulio. Querían arrancarlo de la silla del fundador y entregar la empresa paralizada al fondo de Victoria Kensington. Era un plan elegante en su maldad. Estaba diseñado para transformar el mayor acto de bondad de Braulio en el supuesto mecanismo de un fraude repugnante. Lo que tomó a Braulio por sorpresa fue que los documentos presentados por sus enemigos en la demanda llevaban una firma que parecía exactamente igual a la suya. El fideicomiso creado a nombre de Luciana había sido tergiversado y presentado como prueba de una actividad delictiva. Argumentaron que el humilde mecánico llevaba años desangrando silenciosamente a la compañía para enriquecer a una niña que había recogido de la calle. La historia se filtró inmediatamente a la prensa. Se trataba de un ataque perfectamente coordinado. Pronto, las mismas personas de traje que alguna vez habían elogiado su ascenso, comenzaron a llamarlo hipócrita. Lo describían como un estafador sentimental, que envolvía su codicia en el lenguaje de la caridad y la familia. Mateo ardía en deseos de contraatacar. Quería presentarse ante las cámaras de los noticieros y desmontar una por una todas las acusaciones. Pero Braulio lo detuvo, apoyando una mano firme sobre su hombro. Conservaba la calma absoluta de un hombre que había sobrevivido a tormentas mucho peores que un grupo de ejecutivos hablando por televisión. Braulio creía que la verdad tenía su propia corriente. Sabía que, si se negaba a entrar en pánico, tarde o temprano encontraría el camino hacia la superficie. Sin embargo, lo que realmente le dolía no era la amenaza contra su fortuna. Ya había sido extremadamente pobre. Sabía que podía sobrevivir si volvía a hacerlo. Lo que le llegaba hasta los huesos era la manera en que estaban utilizando el pasado de Luciana. Habían tomado el acto más humano y sagrado de su vida y lo habían convertido en una supuesta debilidad. Los abogados y la prensa hablaban de aquella niña asustada bajo el toldo de la estación como si fuera un pasivo dentro de un balance financiero. Insinuaban que el amor que sentía por ella había corrompido su criterio empresarial. Durante la última noche, antes de que todo estallara, un mensajero llegó a la puerta de Braulio con una citación oficial. El aviso establecía un calendario brutalmente claro. En 72 horas, una audiencia de emergencia decidiría el destino de todo lo que había construido a lo largo de su vida. Cuando comenzó la crisis, todos los que amaban a Braulio intentaron localizar a Luciana. Se había convertido en una brillante abogada establecida en Washington. Se especializaba precisamente en los complejos ámbitos del derecho fiduciario
y el fraude corporativo. Eran exactamente las materias que ahora amenazaban con destruir a su padre. Según cualquier criterio razonable, ella era la persona mejor preparada para defenderlo. Pero justo cuando Braulio más la necesitaba, Luciana no contestó el teléfono. En su oficina de Washington, se limitaron a informar que estaba fuera de la ciudad. Su apartamento permanecía a oscuras. Los mensajes de texto y de voz quedaron sin respuesta. El silencio se prolongó durante horas y luego durante días, como una respiración contenida. Aquel silencio comenzó a alimentar las sospechas. Y la sospecha, dentro del mundo corporativo, era una bestia hambrienta. ¿Había Luciana dado la espalda al hombre que la había criado, anteponiendo su impecable carrera al padre cuyo apellido llevaba? ¿Había llegado primero el dinero aparentemente ilimitado de Victoria Kensington para comprar su lealtad? ¿O estaba ocultando algún secreto propio, alguna verdad demasiado peligrosa para decirla en voz alta? Donovan Sterling aprovechó la ausencia de Luciana, como si fuera un regalo divino. Alimentó a la prensa financiera con un tono de dolor fingido y cuidadosamente calculado. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo, que ni siquiera la propia hija adoptiva de Braulio Cárdenas se atrevía a defenderlo. Declaró ante las cámaras que aquella huida seguramente demostraba que algo profundamente podrido se escondía dentro de la familia Cárdenas. Victoria Kensington, durante una fría entrevista realizada en un vestíbulo de mármol de Nueva York, fue aún más lejos. Con una sonrisa afilada, afirmó que un imperio no podía administrarse basándose en la lástima. Aseguró que aquel sentimentalismo barato finalmente había alcanzado a un anciano ingenuo que no entendía cómo funcionaba el verdadero poder del dinero. Pero Braulio no culpó a Luciana, ni siquiera por un instante. En la quietud de su estudio, tomó una vieja fotografía que descansaba sobre el escritorio. Era una imagen descolorida de aquella noche lluviosa en la estación de autobuses. En ella, una niña pequeña llevaba la chaqueta barata que él le había comprado, y estaba de pie junto a un joven Mateo. Sonreía de una forma tan leve que era necesario conocerla para poder notarlo. Braulio sostuvo la fotografía durante mucho tiempo. Después miró a Rosalba, la leal secretaria legal y contadora que había permanecido a su lado desde los días de aquel viejo garaje con goteras. Con voz firme, le dijo: Luciana no me debe absolutamente nada. No la había acogido para que algún día ella saldara una deuda con él. Luciana no era una inversión. La había llevado a casa porque una niña tenía frío, y en aquel momento, jamás había pensado en ninguna clase de cálculo basado en la gratitud. Aquella negativa a tratar el amor como si fuera un préstamo, reveló la verdadera grandeza de Braulio durante aquella hora oscura. La audiencia fue convocada en el Tribunal Federal de Distrito de Houston durante una mañana gris y pesada. El aire dentro de la sala era formal, gélido, y estaba cargado de una presión asfixiante. El olor a caoba y poder había reemplazado al diésel del puerto. Braulio se sentó a la mesa de la defensa junto a un abogado sustituto, claramente desbordado, que había heredado un caso que no comprendía por completo. Al otro lado del pasillo, Donovan Sterling encabezaba un nutrido equipo de abogados de élite. Al frente de ellos se encontraba el infame Arturo Vega, un hombre que vestía trajes de $5,000 y había construido su carrera estrangulando a sus oponentes mediante los mismos contratos que ellos habían firmado. Era un maestro en tergiversar la moralidad ajena. La jueza Elena Torres presidía la audiencia. Era una jurista severa, con fama de incorruptible. Había expulsado de su tribunal a hombres mucho más ricos que Donovan, y exigió que ambas partes expusieran sus posiciones de inmediato. La cuestión que debía resolver era si Braulio Cárdenas había utilizado indebidamente los activos de la empresa para constituir un fideicomiso privado ilegal, y si sus derechos de voto debían suspenderse mientras se investigaba el caso. Aquella suspensión permitiría que la venta de la empresa siguiera adelante. Arturo Vega abrió su exposición con la arrogancia letal de un hombre convencido de tener una mano ganadora. Proyectó en la enorme pantalla de la sala las transferencias bancarias. Después mostró los acuerdos del fideicomiso. Finalmente, amplió la firma de Braulio hasta que ocupó toda la pared. Por último, de manera deliberada y cruel, exhibió los propios documentos de adopción de Luciana. Vega construyó ante el tribunal un retrato venenoso. Habló de un padre soltero, sentimental y con poca educación formal, que había llevado a una niña sin hogar a su casa. Argumentó que, cegado por un afecto patológico,
Aquel hombre había canalizado en secreto activos esenciales de la empresa hacia la cuenta personal de la joven. Fue una actuación magistral y repugnante. Vega no estaba atacando únicamente las finanzas de Braulio. También atacaba su dignidad como padre. Tomó la acción más bondadosa que Braulio había realizado en toda su vida y la convirtió en un arma afilada dirigida directamente contra él. Vega se volvió hacia Braulio y le formuló una pregunta ante todo el público que abarrotaba la sala. ¿Adoptó usted a una niña llamada Luciana Mora? Braulio mantuvo la espalda recta y respondió con voz firme. Sí. Vega continuó. ¿Estableció también un fideicomiso que llevaba su nombre? Braulio volvió a responder. Sí. Un murmullo de condena recorrió la sala como una corriente eléctrica. Fuera del tribunal, la noticia apareció de inmediato en todos los portales financieros. Los titulares afirmaban que el fundador había confesado haber transferido activos hacia su hija adoptiva. Donovan Sterling se permitió una pequeña sonrisa de profunda satisfacción. Victoria Kensington permanecía sentada al fondo de la sala, con la serenidad de una mujer convencida de haber leído ya la última página del libro y de conocer el resultado. El abogado sustituto de Braulio se levantó, empapado en sudor frío, e intentó explicar que el fideicomiso era completamente legal. Trató de decir que había sido creado con fines legítimos, pero sin los términos originales en sus manos para demostrarlo, sus palabras sonaron débiles, vacías y culpables. La expresión de la jueza Elena Torres no se suavizó ni un milímetro. La dinámica del caso se había vuelto por completo contra la defensa. La maquinaria implacable de la ley comenzaba a avanzar, lenta e inexorablemente, hacia la suspensión del control de Braulio sobre su propia empresa. La jueza Torres alzó la vista de los documentos, miró al abogado de Braulio y formuló la pregunta que decidiría el destino del caso. ¿Tiene la defensa algún otro testigo o algún documento original que presentar antes de que este tribunal emita su fallo? El abogado de Braulio permaneció en un silencio absoluto. Bajó la mirada hacia la mesa. Las pesadas puertas de madera situadas al fondo de la sala seguían cerradas. Luciana no había llegado. Su asiento permanecía vacío. Braulio cerró los ojos durante un instante y aceptó su destino sin rencor. Solo sentía el dolor de un padre que extrañaba a su hija. Y entonces, justo cuando la jueza Torres levantaba su pluma de tinta negra para firmar la orden preliminar que destruiría el imperio, un sonido metálico resonó en la sala. Las enormes puertas de roble del tribunal se abrieron de golpe. El estruendo retumbó contra las paredes de mármol. Todos los presentes se quedaron inmóviles. Una joven vestida con un impecable traje oscuro a medida avanzó por el pasillo central. Llevaba un viejo portafolio de cuero bajo el brazo. Sus pasos eran firmes y calculados, y no mostraba ni una sola señal de miedo. Caminó directamente hacia el centro de la sala. No se apresuró. Tampoco ofreció ninguna disculpa nerviosa por la interrupción. Con una voz clara y serena que atravesó el aire helado del tribunal, se presentó. Luciana Mora. Comparezco como abogada de la defensa. Braulio giró en su silla. Durante un instante suspendido en el tiempo, no vio a una implacable abogada corporativa. Vio a una niña empapada de 9 años bajo el toldo roto de una estación de autobuses, preguntándole si regresaría por ella. Luciana no permitió que la profunda emoción de aquella mirada la debilitara. Permaneció erguida, con la barbilla alta y los ojos fijos en el estrado. Esperó a que el tribunal reconociera su comparecencia, con la misma paciencia gélida que su padre le había enseñado en el garaje. Arturo Vega se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo de indignación. Objetó de inmediato y argumentó que Luciana tenía un evidente conflicto de intereses por ser la hija adoptiva del acusado. Luciana se volvió hacia él, sin mostrar la menor señal de ira. Le respondió con una calma letal. Dado que los demandantes han decidido convertir mi adopción en el centro de sus acusaciones de fraude, tengo todo el derecho legal de comparecer. Añadió que no solo se presentaba como testigo de la autenticidad y la finalidad de aquel fideicomiso, sino también como abogada especializada en la interpretación de sus cláusulas. La lógica era impecable. Estaba utilizando la propia estrategia de Arturo Vega en su contra. La jueza Elena Torres la observó durante varios segundos con una mirada larga y calculada. Finalmente, asintió y le permitió presentar su declaración preliminar. Luciana abrió el viejo portafolio de cuero. Sacó el documento original del fideicomiso de fundadores de Logística Cárdenas.
Había sido redactado años antes de que la empresa se convirtiera en un gigante corporativo. Lo colocó sobre la mesa del secretario y explicó a la jueza Torres cada una de sus cláusulas. Aquel lenguaje legal demostraba algo que ninguno de los demandantes quería que saliera a la luz. Braulio Cárdenas no había desviado dinero de la empresa hacia su hija adoptiva. Había hecho exactamente lo contrario. Había colocado una parte esencial de sus acciones fundacionales dentro de un fideicomiso protector. El único propósito de aquel fondo era impedir que la junta directiva pudiera vender la empresa y destruir los principios sobre los que había sido construida. El fideicomiso no era un instrumento de robo, era un muro de acero. Aquella fue la primera gran revelación, y golpeó la sala con la fuerza de un martillo. Luciana no era la receptora secreta de dinero robado, era la protectora designada de las acciones fundacionales. Era la persona a quien Braulio había elegido para proteger el alma de la empresa en caso de que alguien intentara expulsarlo mediante un fraude. La niña que los demandantes habían presentado como prueba de la corrupción de Braulio era, en realidad, la principal salvaguarda contra los verdaderos corruptos. Luciana se volvió lentamente y miró al otro lado del pasillo. Clavó los ojos en Donovan Sterling. No levantó la voz, pero cada una de sus palabras resonó en la madera de la sala. La verdadera pregunta nunca fue qué le había quitado mi padre a esta empresa. La pregunta es, ¿quiénes están intentando vender algo que nunca les perteneció? Donovan Sterling tragó saliva. Su postura perfecta se desmoronó durante una fracción de segundo. Luciana pasó entonces a presentar la segunda prueba. Era un documento del que Arturo Vega no pudo evitar burlarse. Sacó una carta escrita a mano por Braulio el mismo día en que se había formalizado su adopción, 15 años atrás. Vega se rió abiertamente. Afirmó que una nota familiar y sentimental no tenía ningún valor dentro de un tribunal, pero Luciana estaba preparada para aquella reacción. Demostró que la carta no había permanecido guardada en un cajón como un simple recuerdo emocional. Había sido incorporada formalmente a los documentos del fideicomiso como declaración de intenciones del fundador. El propio instrumento legal hacía referencia expresa a aquella carta. Por lo tanto, tenía la misma fuerza vinculante que el contrato del que formaba parte. Luciana comenzó a leerla en voz alta. La sala quedó completamente en silencio. En aquella carta, escrita con la torpe caligrafía de un mecánico, Braulio afirmaba que ya había perdido a su familia una vez. Había escrito que no permanecería de brazos cruzados mientras otra persona fuera abandonada simplemente por carecer de un apellido importante o de dinero. También explicó que no estaba estableciendo el fideicomiso para enriquecer a Luciana, sino para proteger a la empresa de los hombres de traje. Hombres que algún día intentarían convertir el sudor de sus trabajadores en una máquina destinada a alimentar su propia especulación en Wall Street. Después, Luciana leyó una frase que pareció atravesar el tiempo y golpear el pecho de todos los presentes. Braulio había escrito que, si la junta directiva utilizaba alguna vez el pasado de Luciana como un arma contra la familia Cárdenas, aquel mismo acto sería la prueba definitiva de su traición. El documento establecía que las protecciones del fideicomiso debían activarse en el mismo instante en que ocurriera semejante traición. La sala quedó envuelta en un silencio distinto. Era el silencio de hombres poderosos que acababan de darse cuenta de que habían pisado una mina. La carta no era únicamente conmovedora, tenía una función estructural. Estaba directamente vinculada con una cláusula incluida en el fideicomiso. Aquella cláusula establecía con claridad que, si la Junta intentaba vender las acciones de control mediante una acusación falsa contra el fundador, los derechos de voto reservados pasarían automáticamente a la protectora del fideicomiso. Y la protectora nombrada en aquel documento 15 años atrás era Luciana. Arturo Vega formuló una objeción desesperada. Argumentó con furia que aquella cláusula había expirado hacía mucho tiempo y que las protecciones habían perdido validez por falta de mantenimiento legal. Luciana ni siquiera parpadeó. Respondió presentando los registros de renovación anual. Cada uno había sido tramitado exactamente a tiempo, año tras año, sin una sola excepción. Entonces llamó a Rosalba al estrado. La veterana secretaria y contadora subió a declarar con la firmeza tranquila de una mujer que llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de decir la verdad. Rosalba prestó juramento. Confirmó que Braulio siempre había mantenido el fideicomiso de manera transparente
y que había presentado puntualmente todas sus renovaciones. Después reveló algo que dejó helado a todo el público. Declaró bajo juramento que Donovan Sterling había ocultado deliberadamente aquellos informes al resto de la junta directiva. Había enterrado los mismos documentos que demostraban la inocencia de Braulio. Lo había hecho para asegurarse de que, cuando presentara su demanda fabricada, ningún director recordara que el fundador había actuado siempre de manera abierta y conforme a la ley. Al otro lado de la sala, la compostura de Victoria Kensington finalmente comenzó a resquebrajarse. Victoria comprendió antes que nadie que, si aquella cláusula era reconocida como válida, su operación de adquisición se vendría abajo. Braulio observaba trabajar a Luciana. El orgullo que sentía en el pecho era tan inmenso que casi le impedía respirar. Ella no solo había venido a defenderlo, había llegado llevando consigo todo lo que él había intentado enseñarle. El hábito de leer un documento hasta la última palabra, la negativa a romper una promesa, y la convicción inquebrantable de que las personas poderosas no tenían derecho a reescribir la verdad solo porque podían pagar mejores abogados. La niña a quien él había protegido de una tormenta se había convertido en la mujer que ahora lo protegía de otra. Entonces Luciana dejó de limitarse a la defensa y comenzó a atacar. Ya no solo intentaba proteger a su padre, se propuso demostrar que los demandantes habían construido todo el caso como un instrumento delictivo destinado a robar la empresa. Presentó una cadena de mensajes internos obtenidos legalmente y autenticados mediante un análisis forense. En aquellos correos, los dos conspiradores hablaban con la crueldad descuidada de quienes creen que nunca tendrán que rendir cuentas. Donovan había aceptado ejercer presión legal para reducir el precio de las acciones de Logística Cárdenas antes de que el Fondo de Victoria presentara una oferta formal de compra. En los mensajes se referían a Braulio como el viejo mecánico con debilidades sentimentales y, lo peor de todo, describían a los miles de trabajadores latinos del puerto como simple grasa para la maquinaria. Planeaban despedir a la mitad de ellos el mismo día en que tomaran el control. Aquellas palabras despojaron de sus máscaras a los hombres y mujeres que se habían alineado contra Braulio. Toda la sala pudo ver finalmente la verdadera monstruosidad oculta detrás de los trajes a medida. Arturo Vega entró en pánico. Se apresuró a afirmar que los mensajes habían sido alterados y sacados de contexto con el objetivo de engañar a la jueza Torres. Pero Luciana estaba esperando exactamente aquella táctica. Aportó como prueba los metadatos, las firmas digitales y la certificación jurada de un examinador forense independiente que había verificado cada línea. Sabía desde el principio que sus oponentes lucharían como animales acorralados, por lo que había construido el caso mediante capas de pruebas que no podían ser destruidas. Después asestó otro golpe decisivo contra la credibilidad de la Junta. Luciana presentó los registros bancarios de un pago oculto. Se trataba de una transferencia realizada desde una empresa fantasma controlada por el Fondo de Victoria Kensington hacia una cuenta de consultoría perteneciente a Donovan Sterling. La transferencia había sido registrada, con una arrogancia casi cómica, como honorarios por asesoría estratégica. Sin embargo, la fecha del pago coincidía exactamente con el día en que Donovan había presentado la demanda contra Braulio. Ningún jurado, ni ninguna jueza, creería que una coincidencia tan precisa era accidental. La jueza Elena Torres se volvió hacia Donovan. Con una voz plana y peligrosa, le exigió que explicara inmediatamente aquel pago. Por primera vez durante todo el proceso, la seguridad arrogante desapareció del rostro de Donovan Sterling. Tartamudeó. Miró a sus abogados. No tenía ninguna respuesta que no pudiera enviarlo directamente a una prisión federal. La revelación sacudió la sala. El plan no solo habría despojado a Braulio de su empresa, también habría perjudicado a todos los accionistas minoritarios, traicionado a cada chofer y dejado en la calle a miles de familias trabajadoras para entregar la compañía a un comprador que pretendía desmantelarla y venderla por partes. El ambiente dentro del tribunal se volvió asfixiante para los demandantes. Victoria Kensington, que no estaba acostumbrada a perder, se puso de pie en un último y desesperado intento por salvar su inversión. Ordenó a Arturo Vega que iniciara un interrogatorio dirigido directamente contra la identidad y el trauma de Luciana. Su objetivo era socavar la credibilidad de la joven abogada y desacreditar su testimonio ante la jueza.
fue un acto de crueldad calculada. Pretendían convertir la propia historia de pobreza de Luciana en la herramienta con la que destruirían su credibilidad. La tensión aumentó mientras todos se preparaban para el ataque. Arturo Vega se acercó al estrado. Con una voz cargada de falsa compasión y condescendencia, obligó a Luciana a recorrer una por una las heridas de su infancia. Le preguntó por las noches que había pasado durmiendo en las calles de Houston. Le preguntó por el hecho de que nunca hubiera conocido a sus padres biológicos. Después le recordó de manera humillante las facturas de matrícula que Braulio había pagado para enviarla a la Facultad de Derecho. El propósito de Vega era transparente e implacable. Quería retratarla como una mujer tan abrumada por la gratitud que era incapaz de ser objetiva. Quería presentarla como una deudora desesperada que testificaba únicamente para proteger al hombre que supuestamente había comprado su lealtad. La presión dentro de la sala se volvió insoportable. Todas las miradas se clavaron en la joven abogada, esperando comprobar si finalmente se derrumbaba. Pero Luciana no se quebró. Permaneció completamente inmóvil. Permitió que el silencio de la sala trabajara a su favor en lugar de volverse contra ella. Cuando finalmente habló, su voz no tembló. Admitió todo con libertad y sin el menor rastro de vergüenza. Dijo que Braulio le había dado un hogar, un apellido, una educación y una razón para vivir. Afirmó que jamás negaría nada de aquello ante nadie. Pero después tomó aquella confesión y la convirtió en su argumento más contundente. Explicó que, precisamente porque Braulio le había dado todas aquellas cosas, ella comprendía mejor que nadie en la sala la diferencia entre una deuda y una promesa. Una deuda, explicó, mirando fijamente a Vega, es algo que pagas para liberarte de ella. Es una transacción. Una promesa es algo que mantienes para siempre por la persona que has elegido ser. Eso es honor. Le dijo al tribunal que no había acudido para pagar una deuda mediante emociones baratas. Había comparecido porque los documentos que sostenía demostraban la verdad material de los hechos, y la verdad no necesitaba gratitud para ser verdadera. El rostro de Arturo Vega perdió todo el color. No tenía forma de responder a aquella dignidad. Fue entonces cuando Luciana reveló la prueba que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Informó al tribunal que Victoria Kensington había intentado ponerse en contacto con ella varios días antes de que comenzara la audiencia. A través de un intermediario, el fondo de Victoria le había ofrecido un puesto como socia principal en una prestigiosa firma de Nueva York. También le ofrecieron una prima de incorporación millonaria con una sola condición: que no se presentara ante el tribunal de Houston, que permitiera que su padre se hundiera solo. Luciana había grabado legalmente toda la reunión, de acuerdo con las leyes del estado donde se había celebrado. El instinto que su padre había sembrado en ella le había enseñado a proteger la verdad antes de intentar utilizarla. Reprodujo la grabación de audio en la sala. La voz del intermediario resonó a través de los altavoces con una claridad que no dejó lugar a dudas. El Fondo Kensington no necesita que traiciones a tu padre. Solo necesitamos que permanezcas en silencio. Aquellas palabras causaron más daño que cualquier documento financiero. Expusieron la verdadera y repugnante naturaleza del complot. Los conspiradores nunca habían necesitado que Luciana traicionara activamente a Braulio. Solo necesitaban que estuviera ausente. Querían convertir su silencio en el arma con la que robarían la empresa. Y ahora aquel silencio acababa de romperse ante todo el tribunal. Braulio miró a Luciana. Su expresión combinaba un orgullo feroz con el dolor contenido de un padre que finalmente comprendía la verdad. Entendió lo que aquellos días de desaparición le habían costado realmente a su hija. Comprendió el peso que había soportado sola. Luciana se había infiltrado en el entorno de sus enemigos para reunir la prueba definitiva. Nunca lo había abandonado. Había desaparecido deliberadamente. Se había deslizado por debajo de las defensas de personas poderosas que la habrían destruido en un instante si la hubieran visto acercarse. Y lo había hecho sin decirle una sola palabra al hombre a quien estaba protegiendo, para que nadie pudiera anticipar su movimiento. La jueza Elena Torres ordenó inmediatamente que la grabación fuera incorporada al registro oficial. Después dirigió una advertencia severa y casi colérica a los demandantes por los claros indicios de manipulación de testigos. Toda la sala comprendió que el caso acababa de dar un vuelco definitivo. Con la evidencia admitida y el complot corporativo al descubierto, Luciana regresó a la disposición más importante del fideicomiso de fundadores.
Era la cláusula que el propio Braulio había redactado años atrás bajo la lámpara del garaje. La leyó lentamente para que constara en acta. La cláusula establecía que, si el fundador era atacado mediante una acusación financiera relacionada con su familia, y se demostraba que dicha acusación había sido fabricada para facilitar una toma de control hostil, el poder extraordinario de voto pasaría a la protectora del fideicomiso. El significado de aquellas palabras recorrió la sala como un cambio violento en la presión del aire. En el momento en que Donovan Sterling decidió utilizar a Luciana como instrumento para destruir a Braulio, había activado, sin saberlo, el inmenso poder legal que ahora se encontraba en manos de ella. El arma que habían creado a partir del trauma de una niña sin hogar se había vuelto contra ellos, y se había convertido en el escudo que podía salvarlo todo. La persona a quien los conspiradores de Wall Street habían despreciado como la debilidad fatal del viejo mecánico, resultó ser la única figura que poseía la llave para garantizar la supervivencia del imperio. Luciana solicitó al tribunal que reconociera su autoridad temporal de voto, pidió que la adquisición de Kensington fuera congelada en su totalidad, exigió que Donovan Sterling fuera suspendido de cualquier cargo dentro de la junta directiva, y que Braulio pudiera continuar dirigiendo su propia empresa. Arturo Vega objetó con el poco aliento que aún le quedaba. Su voz se quebraba y sus argumentos se volvían cada vez más desordenados. Pero ya no quedaba terreno firme bajo sus pies. Todos los presentes sabían que su caso se había derrumbado. La jueza Torres examinó los documentos con minucioso cuidado. Comparó las firmas línea por línea, confirmó las fechas de cada renovación y cerró la carpeta con un golpe seco. Declaró que el tribunal disponía de pruebas más que suficientes para emitir una orden de emergencia inmediata. El fallo preliminar cayó como un mazazo. La autoridad de Braulio no sería suspendida. La venta de la empresa quedaba congelada de inmediato y hasta nueva orden judicial. Donovan Sterling fue apartado de toda decisión relacionada con Logística Cárdenas. Luciana Mora fue reconocida formalmente como protectora legal de la empresa mientras avanzaba la investigación criminal. Una oleada de asombro y alivio recorrió la sala. Victoria Kensington se puso de pie e intentó marcharse, pero la jueza Torres le ordenó que permaneciera en su sitio. Le informó con frialdad que podía estar implicada en delitos de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Nadie abandonaría la sala hasta que concluyera el procedimiento correspondiente. Braulio inclinó la cabeza. No lo hizo por debilidad, sino porque comprendía que el trabajo de toda su vida acababa de ser salvado por la misma niña que, muchos años atrás, le había preguntado si regresaría por ella. Después de que la sala finalmente se vaciara, Braulio y Luciana se encontraron en el frío corredor de mármol. No hubo un torrente de lágrimas teatrales entre ellos. Ambos habían sobrevivido a demasiada oscuridad como para convertir aquel momento sagrado en un espectáculo. Braulio la observó durante largo tiempo, sintiendo el peso de los 15 años transcurridos. Finalmente pronunció las palabras que lo habían atormentado durante días. «Pensé que te habías ido», le confesó en voz baja. Luciana le respondió con la misma firmeza tranquila que él le había enseñado. «Aprendí de ti. Cuando alguien coloca una trampa frente a la puerta, buscas la manera de entrar por detrás». Aquella respuesta se lo dijo todo. Confirmó que Luciana no solo había sido criada por él, sino que también había heredado su misma forma de pensar, práctica, silenciosa e implacable, en la búsqueda de la verdad hasta sus últimas consecuencias. Braulio se disculpó entonces. Le pidió perdón por haber permitido que su pasado, aquellos días de miseria y frío, fuera arrastrado hasta un tribunal público y diseccionado por extraños como si se tratara de cifras escritas en un libro contable. Luciana negó con la cabeza. «No fue culpa tuya». Le explicó que personas como Donovan y Victoria, nacidas dentro de familias de antigua fortuna, siempre suponían que los orígenes humildes eran algo de lo que uno debía avergonzarse. Pero para Luciana, sus orígenes significaban exactamente lo contrario. Eran la prueba de que comprendía, mucho mejor que cualquiera de sus privilegiados oponentes, el verdadero valor de un techo, una firma y una promesa cumplida. Mateo apareció al final del pasillo. Se acercó a ellos y estrechó a su hermana adoptiva en un abrazo fuerte y sincero. «Siempre supe que vendrías», le dijo. La pequeña familia permaneció unida durante unos instantes, sin necesidad de pronunciar más palabras. Braulio le preguntó entonces por qué no le había contado su plan antes de desaparecer.
Quería saber por qué había permitido que soportara aquellos largos días de silencio, convencido de que tal vez estaba completamente solo frente al abismo. Luciana le respondió que, si él hubiera conocido la verdad, habría agotado hasta el último resto de sus fuerzas intentando protegerla. Al hacerlo, podría haber alertado a sus enemigos y destruido el elemento crucial de la sorpresa. Lo miró con los ojos brillantes. Esta vez quería ser yo quien te protegiera a ti. Allí, en aquel corredor sencillo y gris, la gran verdad emocional de toda la historia finalmente encontró su lugar. 15 años atrás, Braulio había entrado en la vida de Luciana, cuando ella no tenía a nadie más en el mundo. Ahora era ella quien había entrado en el tribunal justo cuando su padre estaba a punto de perderlo todo. Braulio la miró. Su voz era ronca, áspera por el nudo que sentía en la garganta. Yo no te adopté para que algún día me salvaras. Luciana respondió con las palabras que cerraron el círculo que ambos habían trazado durante una década y media. Lo sé, pero tú me enseñaste que la familia nunca se deja sola bajo la lluvia. Permanecieron juntos en la quietud del pasillo. Eran un padre y una hija que no compartían sangre, pero estaban unidos por algo que había demostrado ser mucho más fuerte e inquebrantable que la genética. Durante las semanas posteriores a la audiencia, Logística Cárdenas reestructuró por completo su maltrecha junta directiva. Donovan Sterling fue objeto de una investigación federal por fraude, manipulación de pruebas y recepción de sobornos. Su pulida reputación se hizo pedazos. Victoria Kensington perdió la lucrativa adquisición y quedó atrapada en el centro de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores que la perseguiría durante años. Arturo Vega se retiró discretamente del caso. Abandonó a sus clientes para intentar salvar su propio nombre y proteger lo que quedaba de su carrera. Braulio regresó a la dirección de la empresa, pero ya no volvió a gobernarla completamente solo. Había aprendido de la manera más brutal el precio que podía tener el aislamiento. Nombró a Mateo responsable de supervisar todas las operaciones técnicas, el área que su hijo siempre había amado. Le concedió a Rosalba autoridad ejecutiva para supervisar la transparencia de los registros contables, con el objetivo de impedir que algún informe volviera a ser ocultado dentro de la oscuridad corporativa. También invitó a Luciana a trabajar como asesora legal especial del fideicomiso, no como un adorno familiar, sino porque había demostrado ser la única persona capaz de defender a la empresa frente a quienes utilizarían un contrato para destruir una promesa. El último acto de la historia tuvo lugar durante una mañana cualquiera en el puerto de Houston. El agua del Golfo brillaba bajo el sol, mientras las gaviotas volaban en círculos sobre las enormes grúas de acero. Braulio observaba los largos convoyes de camiones que salían de los patios. Miraba los contenedores elevarse suavemente hacia los buques de carga, sabiendo que el imperio seguía perteneciendo, en esencia, a los hombres y mujeres que lo sostenían con su trabajo. Luciana avanzó por el muelle y se detuvo junto a él. Sin decir una palabra, depositó algo pequeño y frío en la palma de su padre. Era la vieja llave de la casa, la misma llave que él había colocado en su pequeña mano cuando ella tenía 9 años y no tenía ningún lugar a donde ir. Luciana la había conservado cuidadosamente durante 15 años. Miró a Braulio. En sus ojos se adivinaba una cálida sonrisa. Me diste una llave cuando no tenía un hogar. Hoy solo te estoy devolviendo la llave del imperio que construiste. Braulio hizo girar el metal desgastado entre sus dedos callosos. Después guardó la llave en el bolsillo de la misma vieja chaqueta de lona que había usado durante cada etapa de su vida, desde los muelles hasta las salas de juntas y, finalmente, de regreso al puerto. El imperio de $900 millones seguía siendo suyo. Había sido restaurado y ahora se encontraba a salvo. Pero, mucho más que el dinero, lo verdaderamente importante era la promesa que había hecho bajo un toldo roto durante una fría noche de lluvia. La promesa de que, dentro de su familia, la palabra era sagrada y nadie sería abandonado bajo la lluvia. Aquella promesa seguía tan íntegra e inquebrantable como el primer día.